Atrocidades en contra de la humanidad se han repetido a lo largo de la historia una y otra vez, a pesar de que cada vez los seres humanos proclamamos nunca más. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Este no es un testimonio más de deshumanización y represión irracional. Es más bien un llamamiento a razonar y reflexionar sobre nuestras responsabilidades individuales en la construcción del mundo en que vivimos, con la esperanza que muy pronto dejemos de repetir para que nunca más. El 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar en Chile, marca el comienzo de esta historia. No es esta la historia del golpe militar, sino de la transformación, del profundo dolor que sentimos por la muerte de mi hermano Winston, ejecutado por miembros del ejército chileno el 17 de octubre de 1973. Es un tributo a la trascendencia de su vida, es un tributo a la vida, a la búsqueda de nuevos caminos que nos permitan vivir en la dignidad y el respeto mutuo. Lo que siempre predicó Allende era que él políticamente en Chile iba a llegar al Marcelo. Así como él ganó las elecciones limpiamente por la vía democrática, él pensaba transformar esto por la vía democrática. Una socialización completa después de que este país ha sido un país conservador desde que se creó. Es muy difícil pasar de esa etapa a otra sin violencia. Tenía que quebrarse. Y yo creo que en Chile estábamos en ese momento en ideologías contrastantes, no había conversación. Alguien decía una cosa y después el otro decía algo que surgía sin haber escuchado lo que había dicho el primero. Y la verdad es que ahí habrá habido problemas de convivencia, pero no se llegó a crimen como institución del Estado, como forma de ejercer el poder. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Mi hermano fue el primer prisionero político de la ciudad de Copiapó. El comandante Oscar Haag, que era el comandante de la región, llamó a una reunión a todos los jefes de servicio y como mi hermano era el director regional de planificación, asistió a la reunión. Y aunque muchos amigos le dijeron que no fuera, pero una vez que terminó la reunión, el comandante le dijo: señor Cabello, hemos recibido un anónimo diciendo que el vehículo de su oficina fue visto en lugares sospechosos, por lo tanto usted queda detenido, y lo mandó a la cárcel de Copiapó directamente. Nosotros nos considerábamos la democracia más perfecta del mundo y teníamos un concepto de los derechos humanos así, si usted quiere, muy superficial, como una cuestión simplemente humanitaria, y partíamos del avance muy sincera de que en nuestra sociedad jamás podría una persona ser torturada, hecha desaparecer, ejecutada por razones políticas. El día 11, cuando vino el golpe, sentí un cierto miedo, pero como nunca había vivido una dictadura militar, jamás se me pasó por la mente las atrocidades que íbamos a vivir después. Y ahora mirándolo hacia atrás, yo creo que o éramos muy ingenuos, ¿no? O éramos un poco arrogantes de pensar que historias vergonzosas solo le pasaban a otros países y no a nosotros. El 73 se declara un estado de guerra. ¿Había realmente un estado de guerra en Chile? No, esa fue una declaración burocrática para
justificar el exceso de fuerza. ¿Y eso les permitía hacer qué cosa? Bueno, le permitía hacer todos los excesos que hicieron. Además, los primeros días no había código alguno, ni norma alguna. Se mató a diestro y siniestro. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. ¿Se podrían haber evitado de alguna manera los excesos que se cometieron? Bueno, los excesos los cometieron los gobernantes. Era una fobia particular, yo creo que era miedo que le tenían a las organizaciones de izquierda, que no eran tan poderosas, y nunca el Partido Comunista en Chile tenía más del 13%. Y contra ese 13% se dejó caer con todo. Y la cúpula, que era muy violenta, o sea, hablemos de Pinochet, un hombre muy violento, y todo su Estado Mayor, violentísimo. Y el resto de la tropa cumplía orden, porque es muy disciplinado el ejército. El torturador o al sicario que se le da la orden de ir a matar, se le dice desde el comienzo, vaya tranquilo, usted va a salvar a la patria, está haciendo un acto patriótico al ir a matar a fulano. ¿Ah? No tenga escrúpulos. ¿Ah? Usted no tiene por qué arrepentirse, es un héroe. ¿Ah? Vaya y hágalo. Entonces, el subordinado va imbuido de esa mentalidad, de que él es un salvador de la patria, que están eliminando un enemigo. Es decir, si alguien me da una orden a mí dentro del ejército, yo tengo que acatarla. De acuerdo con el código, con la escuela que guía el Código de Justicia Militar nuestra, no es así. Si uno recibe una orden que implique cometer un delito, uno puede representarla al superior. Si éste insiste, tiene que pedir una ratificación por escrito, pero esa es la parte teórica. La parte práctica no hay ningún subalterno, a no ser que tenga mucha personalidad, que se atreva a no cumplir una orden. Es muy disciplinado nuestro ejército. Está como lavado de cabeza, se les hace un lavado de cabeza. Apenas producido el golpe militar, ya se vio que la crueldad se dejaba caer sobre nuestra sociedad. Y en algunos lugares rurales, concretamente en Paine, se empezó a producir un desaparecimiento masivo de campesinos. En los países latinoamericanos se inventó una fórmula con la cual se quería eludir la conciencia universal en materia de derechos humanos, la conciencia colectiva que habría condenado el asesinato masivo. Entonces el asesinato se disimulaba en desaparecimiento de personas. Los tribunales de justicia tenían una actitud de tolerancia frente a esto que ya se insinuaba como una especie de genocidio, porque fue una persecución sistemática y deliberada con respecto a un grupo de personas que pensaban en una forma determinada. Entre los desaparecidos hay 306 dirigentes sindicales, hay más de 200 dirigentes de juntas de vecinos, entre estudiantes, dirigentes del colegio de profesores, de médicos, abogados, gente de la cultura. O sea, lo mejor de este país fue lo que se quiso eliminar y destruir totalmente. Yo siento que fue una injusticia que hicieron, tal vez por asustar al pueblo. Pescaron las personas claves, como se dice, la más inteligente, para herir al pueblo. Parece que hicieron un listado especial de profesionales excelentísimos, óptimos. Entonces, como que se ensañaron con eso para amedrentar, asustar al pueblo. Yo vi a mi hermano por última vez el 15 de octubre, el día domingo. Y ese día mi hermano estaba muy contento porque le habían avisado que iba a salir libre el fin de semana siguiente. Incluso el día martes, el día que lo fusilaron, le dieron autorización de llamar por teléfono a mis padres que vivían cerca de Santiago. Él habló con mi mamá y le dijo, mira mamá, voy a salir libre muy pronto. Bueno, el día martes 16 de octubre, como a las 4 de la tarde, llegó un helicóptero que venía a cargo del general del ejército Sergio Arellano Stark. Este hombre venía con una comitiva especial, todo del ejército, y
se reunieron en la Fiscalía Militar a revisar la ficha de todos los prisioneros políticos de Copiapó. En un par de horas, por lo que sabemos, seleccionaron 16 prisioneros políticos para ser fusilados. Esa misma noche fusilan 13, uno de ellos mi hermano Winston, y al otro día fusilan los otros 3. Y todo esto sin juicio alguno, sin explicación alguna. Sabemos también que los mismos ejecutores de estos crímenes fueron los miembros de la comitiva del general Arellano, más algunos voluntarios del ejército de Copiapó. Tenemos los nombres de un teniente Díaz y un teniente Marambio, quienes también participaron voluntariamente en este asesinato masivo. Y antes de ser hombre porque ellos lo sacaron como a las 2:30, 1 de la mañana, y como 20 minutos después yo escuché una balacera, pero terrible, y me dije, esto vaticina cosas fuertes. Y a primera hora de la mañana nos acercamos al guardia que había, el gendarme de guardia, nos acercamos como 3 o 4. Y este nos hizo un signo de que los habían asesinado. No hubo una comunicación oficial de sus muertes. Los familiares nos enteramos de sus muertes a través de la radio y del periódico local. En el caso de Copiapó se publicó una noticia en el diario Atacama diciendo que un grupo de peligrosos extremistas marxistas habían sido fusilados porque habían intentado fugarse. Fue en la mañana y yo estaba donde una hermana y me dijo mi mamá, hija, escuché la noticia de que sabían que a los niños los llevaban a Serena y trataban de fugarse y se les dispararon. Cuando se supo la noticia de estos crímenes, el pueblo de Copiapó reaccionó de una forma muy indiferente. Y la verdad que los militares lo estaban justificando, ¿no? Diciendo que habían matado a criminales. Por lo tanto, le fue como más fácil al pueblo de Copiapó justificar su silencio y su indiferencia. Porque aquí ellos fueron presentados como unos bandidos, gente que hacían lista para matar gente, y mucha gente en las poblaciones, poco menos que los niños que se criaron con la idea de que si los mataron fue porque hicieron algo. Y esa frase era muy repetida en esos años. La gente se alejó un poco de nosotros porque ellos pensaban que de alguna manera el hecho de tener amistad con nosotros era perjudicial para ellos. No podíamos hablarlo a nadie, o sea, lo único que teníamos que hacer era conversarlo entre familia, no podíamos hablarlo más allá, nos cambió totalmente la vida, no teníamos apoyo de nadie. Siempre hubieron personas, los profesores, que nos acusaban de ser hijos de delincuentes, que querían destruir el país. Yo incluso pensaba que lo había sido, no sabía incluso discernir entre qué es lo que era delincuente o no. Hasta los días de hoy día todavía es difícil. Siempre hay alguien que quiere enlodar el nombre de las personas que uno quiere. Por muchos años me he hecho una misma pregunta. ¿Por qué no le dije a mi hermano el día 11, el día del golpe, que escapara? Pero la verdad que con el nivel de conciencia que existía en nosotros en esos momentos, a mí no se me habría ocurrido hacer esa pregunta, porque jamás se me habría ocurrido pensar que en Chile iban a ocurrir ese tipo de crímenes. Y tampoco creo que mi hermano habría escapado, porque si yo le hubiera dicho, mira, ¿por qué no escapas? Él me habría dicho, pero ¿por qué? ¿Para qué? Si yo no he hecho nada.
Un trozo de lo amargo te ha llevado lejos y no he podido darte mi amor. Ser distintos es un destino que no elegimos. Cada hijo es un fruto de aquellos que, como tú, dieron su vida por su pensar. Y todos tenemos mucho amor. Amor que en nuestros sueños algún día les queremos entregar. Todas las víctimas de Copiapó eran muy jóvenes. La mayoría de ellos profesionales y con hijos muy pequeños. Como fue mi esposo, un profesional 100%. No es porque él esté ahora bajo tierra, pero él era así, un hombre se entregaba por entero, ayudaba a la comunidad, era director además de Radio Atacama. Que estaba luchando para que todos fuéramos iguales, para que no, como dijera, que no hubiera pobreza, que todos los trabajadores que fueran bien pagados. Y eso es bonito. Un hombre íntegro, dulce, leal, soñador, idealista, luchador, es decir, íntegro total. Amante de su familia y de su patria mucho también. Como una persona que lo único que hizo fue tratar de ayudar a los demás o pensar diferente. Bueno, él era un hombre muy bueno, muy humanitario, muy preocupado por su casa, por sus hijos, por el bienestar de las otras personas. Él quería lo mejor para todos. Yo recuerdo a mi hermano como una persona con mucho sentido de responsabilidad social. Y las razones que lo llevaron de lleno a trabajar por el gobierno de Allende fue la necesidad que él sentía de construir una sociedad más justa y que era posible hacerlo. El otro día hablamos de esto de los hombres duros, ¿no? Dentro de la Fuerza Armada. ¿Cómo explica usted el caso de Arellano Stark? Yo lo explico como su ambición de llegar a superar en dureza, y en esos años dureza era oro, conquistar el mando del ejército en ese tiempo de la Junta. Sobre Pinochet quiso imponerse con dureza. Fue a todos los cuarteles y empezó a sacar lo que estaban, según él, estaban en el proceso muy lento, entonces él los aceleró, los mató a todos. Los de la cárcel igual. O sea, ahí se mató parejo. No hubo un juzgamiento. El proceso de juzgamiento es más lento. Tiene varias etapas, tiene la defensa, tiene los cargos. Aquí no. Manu militares que sea. O sea, nada de justicia militar. El exilio realmente representó para muchos chilenos la única forma de escapar esta represión irracional que se dio en esos momentos. Mi familia es solo un ejemplo más de las miles de familias que tuvieron que abandonar Chile y empezar de nuevo en lugares totalmente diferentes. Por eso el año 89, cuando el pueblo chileno elige volver a la democracia, para muchos chilenos se nos da la gran oportunidad, después de 17 años, de volver a Chile. Y quizás lo más importante de esta transición a la democracia fue las esperanzas de justicia por los crímenes cometidos por la dictadura. Mira, nosotros luchamos por recuperar la democracia porque siempre sentimos que la democracia era el Estado de Derecho que nos iba a dar esa respuesta de dónde están nuestros familiares y que se les hiciera justicia. El creer que porque cae un régimen militar se va a vivir en una situación democrática ideal es un error, porque las personas siguen siendo las mismas y todos nos transformamos durante el régimen militar. Aparecieron pequeños Pinochet por todos lados porque se empezó a vivir de una manera penetrante en todos los aspectos de la vida en la legitimidad del autoritarismo. Yo he dicho que yo voy a seguir luchando contra la dictadura por el resto de mi vida, porque los valores de la dictadura están presentes hoy. Contra la cultura de la dictadura hay que seguir luchando día a día, porque no se ha acabado. No era lo que nos imaginábamos que iba a ser el enfoque de esta incipiente democracia. Yo creo que esperábamos que se investigaran las cosas, que se encontraran a los culpables, que se hiciera justicia.
se crea la Comisión Reti, se crea como Comisión de Verdad y Reconciliación, nosotros sentimos que esa era la primera frustración que teníamos que vivir, porque la palabra justicia se eliminó. Cuando el presidente de la República entrega al país el resultado del informe Reti, de lo que nosotros valoramos fue que el país conoció una verdad que había sido sistemáticamente negada por la Junta Militar. Solo oficializar que aquí habían detenido desaparecidos, que habían ejecutado al margen de toda ley y que era el Estado el que había cometido esos delitos, y la respuesta que nosotros más anhelábamos, que era el dónde están nuestros familiares, hasta el día de hoy no se cumple. Constituimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo semejante. El presidente Erwin sí dio algunos pasos para reparar los daños del pasado. Pasos que, por supuesto, no reemplazan la justicia. Además de crear la Comisión de Verdad y Reconciliación, el año 90 hubo una campaña nacional de búsqueda de fosas donde víctimas de la dictadura habrían sido enterradas. Algunos fuimos afortunados, el cuerpo de mi hermano fue encontrado, pero todavía hay miles que no se encuentran porque los militares se niegan hasta el día de hoy a entregar ese tipo de información. Bueno, soy familiar de detenidos desaparecidos y en base a mi compromiso por encontrar a mi pariente, me encontré un día integrando un equipo de paleros en Pisagua, que yo soy prisionero de Pisagua. Fui prisionero en el año 73 al 74 y conocí a cada uno de los que estaba ahí. A medida que lo íbamos sacando, para nosotros fue una experiencia, fue un dolor tan igual como el del mismo 73. Bueno, Copiapó, o sea, es un caso especial. Primero porque los 16 cuerpos que nosotros buscábamos, encontramos 13. De los 13 cuerpos, a nosotros se nos había dicho que habían sido ejecutados. Cuando empezamos a desenterrar estos cuerpos, a desenterrar la verdad también sobre Copiapó, nos dimos cuenta que no habían sido fusilados. Estos compañeros habían sido vilmente torturados, a los cuales se les había matado a través de lo que era el corvo. Y para la gente que no sepa, el corvo tiene una duración, más o menos su agonía, de 8 horas. Nosotros encontramos la ropa desgarrada por el corvo, están las evidencias sobre eso, están las cervicales cortadas por el serrucho que tiene el corvo. Bueno, yo encontré ahí a muchos de mis amigos. Los milicos no creían que los terrenos pudiesen aguantar tanto y servir de denuncia. En eso se cayeron en Pisagua, se cayeron en Copiapó. E incluso mi esposo decapitado, nunca le encontraron su cabeza, todo cortado con corvos. No conocí a mi padre, lo conocí cuando tenía como 12 años por una fotografía. Encontrarme con él, lo veía y recordaba esa fotografía y veía sus huesos y era en cierto modo una alegría, pero una alegría escondida. Una alegría de poder decir, por lo menos ahora, sé dónde está. La verdad que yo no quería que se exhumaran los cuerpos de las víctimas de Copiapó. Yo, poco después de la muerte de mi hermano, supe que todos ellos no habían sido fusilados, sino que habían sido masacrados. Supe cómo había muerto mi hermano por la historia que contó la misma persona que lo mató. Y
Yo de ninguna manera quería que mis padres supieran cómo él había muerto. Las exhumaciones dejó al descubierto la verdad de aquel secreto que yo había guardado para mí por 15 años. Y la verdad que no estoy segura que valió la pena saber que los masacraron. En cambio, los funerales fueron algo grandioso en Copiapó. Desgraciadamente yo no pude asistir, pero ahora cada vez que miro las imágenes de ese día y veo que todo un pueblo los despide, me cuesta no preguntarme dónde estuvieron todos ellos el 73. Me ha costado tanto entender tu ausencia. Me ha costado ser tu hija, hija de tu historia, hija de tus sueños. Mientras tú ahora eres de todos, eres parte de un sueño de muchos y eres parte de mis propios sueños. Porque tus huesos están ahí y son solo huesos. Porque la oportunidad de tenerlos no llena el vacío de tu espíritu dejó en nosotros. O sea, a nosotros se nos pagó una cantidad de dinero, se encontraron los cuerpos de nuestros amigos, de nuestros compañeros, y con eso nosotros deberíamos darnos por satisfechos. Yo pienso de que realmente la justicia en este país no existe. ¿Qué significa para ti la justicia plena? Bueno, que todos los culpables de las violaciones de los derechos humanos sean conducidos a los tribunales y sancionados. Porque aquí, en Copiapó concretamente, yo no concibo de que a los compañeros, si aquí ni siquiera fue un fusilamiento, aquí fueron masacrados los compañeros. Y por eso que al haber toda esa crueldad, yo digo, eso tiene que ser sancionado. Y sancionado con la justicia. Y que lo paguen con la cárcel, por lo menos. Porque yo no estoy... Y esto no es venganza, no es el ojo por ojo, diente por diente, no. Porque una sociedad no puede construir su convivencia basada en injusticia. Y pensemos en otra cosa. Cuando hicieron el homicidio frustrado al Papa, el Papa fue a ver a su, llamémosle cuasi un homicida, ahí al que hizo el atentado contra él, lo fue a ver a la cárcel, le dio el perdón, lo dejó ahí en la cárcel. Entonces, ¿por qué le están exigiendo a los demás el perdón sin justicia? Lo que esperamos es que por lo menos los culpables se declaren culpables, que reconozcan lo que hicieron, que sentir un arrepentimiento, que no traten de justificar eso que es injustificable. Quizás una de las razones más grandes que impiden la justicia son las leyes de amnistía que se han pasado en casi todos los países que han sufrido grandes violaciones a los derechos humanos. En el caso de Chile existe una ley de amnistía del año 78 que deja impune todos los crímenes que se cometieron antes del año 78. Yo creo que hay una dinámica que se ha ido produciendo en el mundo. Tiranías, dictaduras que cometen grandes violaciones a los derechos humanos. Y después vienen democracias, pero condicionadas a perdonar el crimen. Esta lógica, esta dinámica, si se mantiene en el tiempo, prácticamente hace desaparecer toda la doctrina de los derechos humanos. Y en tal sentido, mi opinión muy clara y categórica es que a esta práctica y a esta lógica corruptora hay que ponerle término definitivamente. No, yo creo que la amnistía, el decreto ley de amnistía que se dictó, es un decreto éticamente nulo, porque fue dictado por el propio gobierno que comete los agravios. Amnistía es una palabra castellana derivada del griego, que viene de amnesis, que es olvidar. Pero lo que distingue una correcta amnistía es que la autoridad perdona los delitos cometidos por los opositores. Con el abuso
cometido en Latinoamérica por las dictaduras, sobre todo las dictaduras de las décadas de los 70 y de los 80, se ha ido pervirtiendo. Porque usando la legitimidad del concepto de amnistía, los dictadores dictaron leyes no para perdonar a sus opositores políticos, aunque por razones de decencia hayan tenido que en algunos casos tolerar que algunos opositores políticos sean beneficiados, pero la finalidad perseguida era beneficiar a los criminales de su propio bando. Son, en ese sentido, autoamnistías. Pero hay una contradicción lógica desde el comienzo. Amnistiar lo que no cometieron. O sea, al principio no habían cometido crímenes. Cuando les pillen los crímenes es que fue en guerra. El militar que mata en la guerra no es criminal, no necesita amnistía. Pero resulta que las cosas no son así. Todos los detenidos desaparecidos, todos, fueron sacados o de sus casas, o de sus lugares de trabajo, o secuestrados en la calle. Ninguno participó en un enfrentamiento. Es muy difícil, ¿no?, para las familias de las víctimas aceptar estas amnistías, porque de hecho, culpables de crímenes tan grandes como el general Arellano, se autoperdonan por los crímenes que ellos cometieron. ¿Dónde está ese hombre ahora? ¿Qué hace? Libre por las calles, tal vez feliz, contento de todas las gracias que hizo, hirió, mató a cuánta gente. Yo siempre me he preguntado qué sentirá el general Arellano cuando se encuentra en la soledad de su casa. ¿Se habrá preguntado alguna vez qué fue de tantos hijos y hijas que crecieron sin sus padres por su culpa? Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío. La explicación del porqué de los hechos no justifica atrocidades en contra de la humanidad. Sin embargo, del cuidadoso análisis de experiencias muy concretas, se hace posible identificar aquellos elementos universales que conectan historias similares y plantear las preguntas éticas que nos lleven a identificar los pasos a seguir para evitar repetir estos hechos. Zita, dime, ¿cuáles son algunos de los elementos que se repiten en estas historias? Uno de los elementos que se repiten es el problema de la deshumanización, es decir, el transformar al otro en cosa. Y este proceso de deshumanización se da independientemente de que el conflicto sea un conflicto político, étnico, cultural o religioso. Esa persona pasa a ser primero un enemigo, un disidente, después, más que esto, pasa a ser una persona despreciable, pasa a ser un traidor a la patria, pasa a ser una persona que se convierte en un verdadero monstruo, en una rata. Claro, la deshumanización del otro está destinada a justificar cualquier acción mía sobre el otro. Esto en la tortura, antes de la tortura viene la deshumanización del otro. Porque es la única forma de que el torturador pueda de hecho actuar sobre el otro. Tiene por un lado la impunidad, pero por otro lado tiene que deshumanizarlo, no puede encontrarse con él, porque si se encuentra con el otro como un igual, no lo puede torturar. Otro elemento que se repite en estas historias es el de la indiferencia y el silencio ciudadano. Y aún hoy en día hay personas que justifican su indiferencia diciendo, bueno, eran marxistas, por lo tanto, eso ya es justificación suficiente para eliminarlos. También hay otro grupo importante de gente que niegan los hechos. Yo creo que no, yo no creo que hayan ignorado, porque era algo tan evidente, tan patente, tan latente, algo que se hacía a la luz pública. Llegar a una casa, invadirla, sacar gente de allí, todo el mundo lo veía. No creo que lo haya ignorado. Ahora, ¿por qué no se involucraban? Por temor, por miedo, ¿no es cierto?, a tener la misma suerte. Entonces, ¿usted dice que es por miedo que las personas no se involucran? Bueno, el miedo tiene, yo diría que tiene una raíz común, ignorancia.
yo no puedo permanecer como que todo me pasa inadvertido, como que no percibo nada. No puedo. ¿Por qué? Porque mi ideología de amar me impulsa, me mueve, me entusiasma, me enriquece en el quehacer, en el hacer. Mis recuerdos son en general de una gran tensión emocional y espiritual. Y nosotros en la vicaría no teníamos nada que ofrecerle fuera de nuestra comprensión, de nuestro cariño, de nuestro amor cristiano. Efectivamente, dentro de las iglesias evangélicas yo fui muy mal considerado por el hecho de estar participando en la vida tanto de la Comisión de Derechos Humanos como en actividades de cuidado, de resguardo. El ser religioso, no ser sacerdote, por ejemplo, un pastor, realmente no me asegura la solidaridad con los que están sufriendo. Ahora, yo creo personalmente que hay valores supremos que están por sobre mi pertenencia religiosa, política o cultural, y valores que de alguna manera me aseguran con mayor probabilidad que yo vaya a solidarizar con aquellos que lo necesitan. Que hay determinadas pautas de crianza que hacen más probable que los seres humanos nos conduzcamos de un modo respetuoso con nuestros semejantes. Creo que de hecho en los campos de concentración nazis murió mucha gente que prefirió morir antes de colaborar con los nazis. En Chile la gente que murió en las cárceles de la DINA, mucha gente prefirió morir antes de colaborar. Recuerdo que para mí personalmente estos dos elementos, el de la deshumanización y el de la indiferencia ciudadana, hicieron por mucho tiempo que yo no pudiera hablar sobre mi hermano Winston, porque invariablemente la pregunta que surgía ahí era ¿qué hacía tu hermano? Y yo sentía como que las personas estaban buscando una justificación para eso que era injustificable, el haberles arrebatado la vida a seres indefensos. Entonces, el yo decir que había trabajado para el gobierno de Allende, sentía que yo les estaba dando a ellos la justificación que buscaban. Ahora, cuando estuve en Chile, me di cuenta que en forma muy generalizada las personas no querían hablar sobre estos hechos. Y en la práctica se me hizo muchas veces sentir culpable de estar creando conflictos al remover un pasado que todos querían olvidar. Y a un amigo me decían, bueno, ¿no sería bueno que dejaras ir todo esto? ¿Por qué no ponerle fin a toda esta historia? En el nombre de la reconciliación se me exigía olvido. Entonces lo que yo hice fue tratar de indagar un poco más qué significaba esto de la reconciliación para los chilenos. Reconciliación significa verdad de lo que ocurrió y justicia por la violación de derechos humanos. Entonces, como unos quieren ver que el problema de la ruptura de la conciliación la colocaron los sectores de izquierda, tratan y que los militares simplemente arreglaron las cosas, tratan de tergiversar la historia. Entonces, ya no es que los detenidos desaparecidos fueron sacados a sus casas, sino que murieron en enfrentamientos. Y esa mentira va asociada a la palabra impunidad. Vamos a estar reconciliados cuando los militares estén tranquilos en sus casas, libres de juicios. ¿Y las víctimas? Y el camino a la reconciliación pasa necesariamente por la verdad. Si no hay verdad, creo que es inútil. Pónganle todas las leyes que quieran, pero no va a encontrar nada. Las Fuerzas Armadas mantienen un concepto de, se podría decir, de sector privilegiado, porque el que atenta contra ellas sí puede y debe ser sometido a proceso, prisión y lo demás, exilio y lo que sea, pero en cambio ellos, los militares, no pueden ser convocados ni siquiera a un juicio para acreditar si
el hecho ocurrió o no ocurrió. Entonces, en esa desigualdad descansa la dificultad de la reconciliación, porque no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento. Mientras los responsables de los daños causados no den la cara, no podrá haber reconciliación. ¿Qué se requiere para que exista el perdón? Que aquí hayan gestos de parte de los que violaron los derechos humanos, como asumir la responsabilidad de lo que pasó, y cada familiar verá si perdona o no, pero el perdón no es algo colectivo. Nadie puede perdonar por nosotros, ni los gobernantes pueden perdonar por la nación entera. No puede haber perdón sin haber conocimiento pleno de del que está dañado y de aquel que causó el daño. Eso tiene que ser, el perdón tiene que ir entre ellos, no en una forma así, como quien dice, bueno, Chile perdona. No, no se da. Y el recuerdo de cómo encontré a mi padre me impide perdonar. ¿Qué es el perdón? ¿Cuándo realmente cabe el perdón? Chesterton escribió las historias del padre Brown. Tiene una historia en la cual hay alguien que ha cometido un crimen feroz. Entonces él lo perdona. Y él le pregunta, ¿pero por qué lo perdona? Dice, porque las únicas cosas que se pueden perdonar son las imperdonables. Las que no tienen ninguna justificación por ningún lado. Entonces yo creo que el perdón tiene que ser un acto de cambio de espacio. Está bien, cometió el crimen. Yo perdono en la confianza de que es un punto de partida, de que aquí para adelante vamos a hacer alguna otra cosa juntos. Pero eso exige algún acto del otro, del perdonado, de reconocer que es un punto de partida, de que algo cambia. Si el perdonado escucha el perdón como una victoria en una lucha de fuerza, entonces no sirve. Yo creo que ese es el problema. La dificultad del perdón aquí está en que los militares no hacen ningún gesto que revele que ellos están conscientes de que hay que partir de nuevo, de que la institución militar debe ponerse de una manera distinta con respecto a la comunidad, debe reconocer su ser servil a la comunidad. Ahora, ¿usted cree que los militares aquí en Chile van a seguir el ejemplo de Argentina de pedir disculpas? No van a pedir disculpas. ¿No van a pedir disculpas? No, porque ellos tienen un lavado de cabeza y su fuerte está en decir que no han hecho nada malo, que ellos combatieron una guerra, y de ahí no los vamos a sacar. En los ejércitos, porque son sistemas jerárquicos, son sistemas subordinados a individuos, ¿no? Y son muchas jerarquías superpuestas. De allí esta noción de la verticalidad del mando, de que el general es responsable de todo lo que hacen sus subordinados, etc. Pero es ahí cuando el general no quiere ser responsable de lo que hicieron sus subordinados, en circunstancias de que debiera hacerlo. Evidentemente el proceso de reconciliación en Chile tiende a dejar contento a los criminales y no a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Ahora, lo más trágico de todo es que la población lo legitima. Y de hecho hoy en día tenemos que los familiares de más de 1.200 detenidos desaparecidos, cuando piden saber la verdad de lo que pasó y dónde están sus familiares, el resto de la población los ve a ellos como culpables de crear conflictos sociales. Hay cuestiones mucho más importantes que detenidos desaparecidos. O sea, opino que si se pierde no sé cuánta hectáreas de bosque nativo al día y en Brasil, en cualquier parte, o sea, que sigan hablando de muerte y gente desaparecida, es una ridícula. Bueno, en este momento ya me da lo mismo. Mire, a mí, yo no estoy ni ahí con eso porque a mí no me han explicado nada. Aquí, personas que cometieron los crímenes más espantosos de toda la historia de Chile son vistos por mucha gente como héroes, que salvaron a la patria, que la liberaron del marxismo y que qué sé yo. Y son vistas como héroes, no importa lo que hayan hecho. ¿De dónde viene esta visión de héroes? Viene de una concepción de que contra el marxismo vale todo.
cualquier cosa que se haga siempre está bien. No importa cómo se haga ni qué viene ese ataque. Zita, ¿cuáles son los pasos que se deberían dar para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir? En todos los países debiera existir una revaloración ética de sus sistemas jurídicos y debieran dictarse, en mi opinión, dos tipos de leyes. Una ley que impida que el concepto de amnistía signifique impunidad para crímenes como la tortura, las desapariciones de las personas y la muerte de seres indefensos. No cabe amnistía, no cabe prescripción, no cabe ningún tipo de perdón con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Porque, le insisto, creo que ese es un mensaje corruptor que se le transmite a los uniformados y que se le transmite al conjunto de la sociedad. Un segundo tipo de leyes que se deben dictar es leyes que prohíban que seres humanos sean forzados a elegir entre morir ellos mismos o cometer un crimen. Un segundo paso importante a dar para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir es que se deben enseñar sobre esta historia. Se debe enseñar la verdad de los hechos. Yo creo personalmente que mantener la memoria viva no es suficiente para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Sin embargo, el conocer sobre los hechos, saber cómo fuimos llevados a este tipo de situaciones, nos permitirá en un futuro determinado darnos cuenta si estamos siendo llevados a lo mismo. Por lo tanto, podríamos evitarlos. Hay que seguir escribiendo. En Alemania se siguen escribiendo, y no digo en Alemania, en todas partes del mundo se siguen escribiendo libros sobre el nazismo. Yo creo que son cosas que hay que mantener en la historia, mantenerlas vigentes permanentemente. Aquí se ha metido una frase que para mí es el colmo de la sinrazón, que es: no hay que mirar hacia atrás. En Europa, lo único que se hace es mirar hacia atrás, para que no se vuelvan a repetir los hechos. El Papa dijo una cosa muy sabia, dijo: los pueblos que pierden la memoria pierden su historia. Y esta gente que habla del perdón y olvido creo que comete un gran error. Un tercer paso a dar es enseñar sobre la doctrina de los derechos humanos. Uno de los problemas que existe hoy en día en América Latina es que el concepto de derecho humano ha sido apropiado por ciertos grupos minoritarios. En el caso particular de Chile, por los partidos de izquierda. Ahora, esto es muy fácil entenderlo porque esto ha pasado, porque son estos los grupos que han sufrido las grandes violaciones a sus derechos. Sin embargo, este concepto de derecho humano es algo que nos pertenece a todos y todos debemos defenderlos. Se terminó la dictadura, se terminaron las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Yo creo que se puede hacer un trabajo didáctico, un trabajo educativo, un trabajo pedagógico, en el sentido de que todos los elementos fundamentales que constituyen la doctrina de los derechos humanos estén perfectamente claros para el conjunto de la sociedad. Estén perfectamente claros para los uniformados, para el policía, que tengan muy claro que un ser humano es siempre un ser humano y que nunca, jamás una persona puede ser torturada, que nunca, jamás una persona puede ser hecha desaparecer, que nunca jamás puede ser ejecutado por razones políticas. Debe quedar claro para el conjunto de la sociedad que un ser humano hecho preso, detenido, arrestado, es un ser sagrado, indefenso, y que la comunidad debe defenderla. Entonces lo que uno tiene que hacer es enseñar a los niños y traer a la mano todo el tiempo de que si estamos construyendo una democracia, lo que estamos construyendo es un mundo en el cual los derechos humanos tienen vigencia, como un propósito.
no como un punto de partida, como un propósito, como una cosa a la cual tenemos que estar llegando continuamente. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden dar estos pasos? Un primer obstáculo es la forma en que vivimos hoy en día. Vivimos en la gratificación instantánea, transando permanentemente los beneficios del largo plazo por ventaja del corto plazo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cada vez estamos perdiendo más nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de anticipar el futuro, de darnos cuenta qué es lo que puede surgir del presente. ¿Qué nos lleva a la reflexión? Un conflicto en la emoción. Pero si no hay conflicto emocional, no hay reflexión, porque no, ¿qué voy a mirar? Si todo está bien, si yo sé que está todo bien. ¿Y es posible ayudar a generar ese conflicto? Claro, a través de la emoción. Evocar las cosas que puede ver. Supongamos que Contreras hubiese tenido un hijo y que su hijo hubiese sido torturado. A lo mejor eso sería un desencadenante en él de la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Si estoy llevando incluso a mis hijos a la tortura, ¿qué estoy haciendo? Pero si el hijo no le importa, entonces no pasa nada. Mire, yo antes que tuviera a mi hija, realmente no me importaba, no me llamaba la atención. Pero ahora que la tengo, si en mi caso me hubiesen quitado a mi hija y me lo hubiesen hecho desaparecer, yo creo que la buscaría por cielo, mar y tierra. Llega un momento en que tú te empiezas a cuestionar qué tanto has conseguido por esta vía. Una sociedad sin violencia es mi ideal. Entonces, si ese es mi ideal, pero si al mismo tiempo estoy ejerciendo una violencia en todos los términos, en esta idea de la guerra contra el sistema, creo que se chocaban. Tú tuviste la posibilidad de hacer esa reflexión. ¿Crees tú que hubo algo especial que te llevó a hacer esa reflexión? Yo diría que en un principio fue como muy básica. En un principio fue como muy básica, fue casi un sentirse mal. Y más encima cuando la verdad es que tú empiezas a ver otros caminos, que no necesariamente implican renuncia de valores o renuncia de ideas, pero sí implican un cuestionamiento mucho más profundo al qué hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que todavía no hemos perdido esta capacidad de anticipar los hechos, pero cada vez se nos hace más difícil vivir en la reflexión. Chile vivimos bajo un régimen de violencia muy grande. Todo es lucha. Luchamos contra la pobreza, luchamos contra la contaminación ambiental. Todo se vive en términos de lucha. Luchamos por el cumplimiento de los derechos humanos. Estamos luchando por que pase tal o tal cosa. En circunstancias que las condiciones normales de una convivencia no debiera ser lucha. Queremos hacer cosas de modo que no haya pobreza. Tenemos que preocuparnos de que los derechos humanos se cumplan. Porque nuestro propósito es vivir una sociedad democrática que acoge lo que hemos llamado derechos humanos, que es un propósito de vida. Los derechos humanos son un constructo poético para vivir. Yo veo con preocupación que estamos construyendo un tipo de sociedad en la cual el dinero, el lucro, el pasarlo bien, como que son los valores supremos. ¿Por qué vemos en tantos lugares la corrupción? Bueno, porque se ha puesto todo el énfasis en el tener más, el tener rápido. Entonces no importa la zancadilla que se hace al otro, si yo puedo estar un poco más alto. Me preocupa eso, fíjese. Me preocupa la carencia de valores. Y eso lo encuentro destructivo para la familia, destructivo y vacío para los jóvenes. Y un joven dijo, nosotros nunca hemos vivido un vivir con compromiso social. No sabemos lo que es eso. Hemos sido criados y educados en una ceguera social. De modo que mal puedo yo crear o vivir de una manera que desconozco. Y además, esa ceguera en la cual yo estoy ha sido generada por ustedes, digamos, los adultos, los que crearon este mundo en el cual yo crecí. Yo no puedo hacer una cosa que no puedo imaginar. ¿Estamos en peligro de alguna manera de eliminarnos como raza humana, algo así? Yo pienso que sí. Y mientras más conservemos este vivir en la lucha, más negamos esta cosa fundamental
humana del poder hacer una convivencia fundada en el mutuo respeto. Y pasarán algunas generaciones, pero va siendo cada vez más difícil, porque todo se va transformando en torno a eso. Todavía tenemos la capacidad emocional para hacerlo. Pero ¿y qué le pasa con los jóvenes que van creciendo inevitablemente con una ceguera emocional? A pesar de todos los problemas del mundo que vivimos hoy en día, yo pienso que estamos viviendo un periodo muy interesante. Si miramos la caída del bloque soviético, para muchas personas significó desesperanza. Pero por otro lado, y esto es lo importante, tenemos un grupo muy importante de personas en las que no solamente se produce una revalorización de sus ideales, esto es construir una sociedad más justa sin violencia, sino que ven este periodo como un periodo de búsqueda, porque ya no está la respuesta ahí de lo que debemos hacer. Es un periodo para crear, para pensar, para experimentar, y eso es fascinante. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. La problemática ética sigue igual. Yo creo que la gran tragedia en estos momentos de los partidos de izquierda es que creen que su validez estaba en la ideología. Y su validez no estaba en la ideología, sino que en el problema ético. Otra razón por la que yo tengo fe y esperanza en el futuro surge de una convivencia que como familia hemos tenido con niños. Y hemos comprobado que en una relación diaria con los niños, basada en el mutuo respeto, le permite al niño ir tomando conciencia que son sus actos los que van configurando su mundo y que por lo tanto es de su responsabilidad lo que surge en su convivencia diaria con otros. Y yo creo que si realmente queremos dejar de repetir para que nunca más, debemos prestar especial atención a la forma como nos relacionamos con los niños. Como el viento, la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.